Maquinita del dinero, calienta que sales. El Banco Central de Japón ha sido el primero en intervenir de emergencia a los mercados y la Reserva Federal pronto volverá a aumentar su balance y bajar tipos de interés. Veremos si también con una reunión de emergencia o no. Atención porque se está replicando un comportamiento a nivel técnico en Bitcoin muy parecido al de la corrección del 19-20, ridículamente parecido diría yo. Y esto pasó justamente antes del gran superciclo alcista para Bitcoin y las criptomonedas del 2021, algo que parecía imposible pocas semanas después de que el mundo colapsase por un encierro mundial. El VIX ha llegado a niveles de marzo del año 2020 con el bicho y esta semana teníamos que ver una corrección desde máximos de ese movimiento de entre el 30 y el 40% en el índice de la volatilidad y por ahora la corrección está siendo del 60%. Esto históricamente ha sido el gatillo para rebotes muy potentes en el corto o medio plazo. Precisamente esto es lo que vamos a poner sobre la mesa en este vídeo, mi nuevo plan para el mercado cripto de cara a los siguientes meses después de estas correcciones. ¡Vamos para allá! Empezamos echando un ojo a ver cuáles son las criptomonedas dentro del top 100 del CoinMarketCap que mejor comportamiento están teniendo estas últimas 24 horas. Esto es algo que os recomiendo que lo hagáis habitualmente, sobre todo en periodos de miedo, duda e incertidumbre, porque vemos dónde está entrando el dinero en primera instancia y nos interesa detectar ciertas narrativas, como es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? De hecho, esto lo haremos habitualmente. Fijaos que está el mercado mixto, podríamos decir, con caídas y subidas, pero lo que está destacando por encima del resto son de nuevo las meme coin, con una subida, la mayor subida del top 100 se la lleva Popcat, una meme coin con una subida ahora mismo del 23%. La segunda mayor subida dentro del top 100 es WIF con una subida de casi el 20%. Por lo tanto, estamos viendo como las meme coin aguantan bastante bien el día de hoy y podemos confirmar que vuelven a ser la narrativa donde antes están entrando el dinero. Por lo tanto, cuando vengan periodos de FOMO probablemente sean las que más suben. Interesante esto que estamos haciendo ahora. Y ahora fijaos en esta línea porque nos va a indicar que estamos en una zona en la que muy probablemente veremos un rebote significativo en el corto o medio plazo. En pantalla estáis viendo qué es lo que está haciendo el operador novato con sus bitcoins, todo aquel que ha comprado bitcoin las últimas 24 horas hasta máximo el último mes. Si tenemos movimientos de esta línea de color azul al alza, nos indica que están vendiendo con muchas ganancias. Si tenemos esta línea de color azul a la baja, nos indica que están vendiendo con muchas pérdidas. Y este indicador, en on-chain en este caso, nos recoge una franja de mínimos relativos donde este operador suele capitular. De hecho, cada vez que se perfora esta línea de color rojo, como hemos hecho con la reciente caída hasta los mínimos de los 49.000, suelen ser zonas a partir de las cuales tenemos un fuerte rebote en el sector cripto. La última vez que testeamos estos niveles fue en zona en torno a los 53.500 dólares. La anterior fue con los mínimos de los 50.000, 55.000 por todas estas zonas. La anterior fue los mínimos después del sell the news de los ETF de Bitcoin. La anterior ya fue con los mínimos de agosto del 23 y la anterior fue marzo, la crisis bancaria del año 2023. Y la anterior pues fue los mínimos de ciclo en la quiebra de FTX. Por lo tanto, como veis, después de este tipo de capitulaciones solemos tener fuertes rebotes, solemos tener fuertes rebotes, solemos tener fuertes rebotes, fuertes rebotes, fuertes rebotes y fuertes rebotes. Por lo que es probable que esto continúe los siguientes días con sus más y sus menos. Ahora iremos a repasar la sección de análisis técnico porque pienso que podrían venir correcciones mayores. Y aquí en pantalla estamos viendo cuándo realmente este operador está capitulando. Nos vamos a los 155 días hasta el momento actual, cogemos todos aquellos que han comprado Bitcoin y decimos, oye, siempre que me vendas, siempre que veamos el color verde, este operador está vendiendo en ganancias. Cuando veamos el color rojo, este operador está vendiendo en pérdidas. Bien, cuando tenemos caídas rojas muy importantes son ventas en pánico, ventas con muchas pérdidas, capitulaciones de mercado. Y fijaos que con esta reciente caída hemos visto la mayor capitulación desde junio del año 2022, una auténtica salvajada. Entonces, por sentido común, no son buenas zonas de venta, no son buenas zonas de venta. Una cosa es especular con el corto plazo en el que podemos tener retrocesos hacia zona de mínimos semanales los siguientes días, de ahí volver a buscar longs, de ahí volver a buscar shorts, intentar apalancarnos de la volatilidad con un riesgo controlado, pero de cara al medio y largo plazo, esto es una muy buena señal para ver nuevas alzas. De hecho, si vamos a ver el sentimiento de mercado, estamos teniendo un sentimiento de capitulación ahora mismo, un sentimiento que no teníamos desde toda la zona de mínimos de ciclo. Por lo tanto, desde luego, esto vuelve a confirmar que estamos en una muy buena zona para acumular criptomonedas. Y también si nos basamos en la tasa de financiación en el mercado de los futuros perpetuos, es decir, básicamente esto lo que nos está diciendo es en los futuros donde hay una mayor intención de posicionarse, si en long, valles verdes o en short, valles rojos, nos va a dar mucha información. ¿Por qué? Daos cuenta que cuando solemos ver valles rojos, el mercado tiende a rebotar, lo cual nos está indicando, valles rojos tiende a rebotar.
picos rojos tiende a rebotar, picos rojos tiende a rebotar, y ahora estamos teniendo también este rebote después de ver un valle rojo que no lo veíamos desde prácticamente toda esta zona de mínimos de los 53.000, 55.000 dólares. Entonces, lo que nos dice esta gráfica es que ahora mismo los operadores están determinando que el mercado va a continuar retrocediendo en una zona de miedo extremo de capitulación, donde realmente estamos viendo las mayores ventas en pánico de los últimos meses/años. Por lo tanto, que sigan operando a la baja, pero probablemente vamos a tener un rebote importante los siguientes días. Y ahora tenemos hoy nueva sección en donde le vamos a dar un mayor dinamismo y frescura a todos los vídeos. Haremos la introducción un poquito más corta y de paso nos va a poder encajar esta sección que la voy a llamar Crypto Twitter, y la idea es que os traiga los 5, 6, 7 tweets más importantes de todos los días, porque estoy pensando aumentar la cadencia de los vídeos para que aquí encontréis una actualización prácticamente diaria de lo que pasa en el ecosistema cripto, ¿vale? Empezamos ahora mismo viendo qué es lo que está pasando en Japón, que como veis, pues el Banco Central de Japón, después de una reunión de emergencia, ha sido el primero en intervenir a los mercados y se especula con que la Reserva Federal va a ser la siguiente. De hecho, profesores de universidades muy reputadas de Estados Unidos el día de anteayer ya salieron en la CNBC comentando que la Reserva Federal tenía que bajar de urgencia 75 puntos básicos ahora, esta semana o máximo la que viene, y otros 75 puntos básicos en septiembre. Y esto es algo que ya vimos en el ciclo anterior. Aquí en azul tenéis los tipos de interés de Estados Unidos y en color naranja Bitcoin en gráfica semanal. Como veis, en el año 2020, justamente antes del superciclo alcista para Bitcoin y las criptomonedas, del bull run y la alt season, tuvimos una fuerte bajada de tipos de interés. Y esto es algo que podríamos ver los siguientes meses, una bajada de tipos de interés en pánico. La gran diferencia respecto a la gran caída, el gran crash que vimos por aquel entonces, es que ahora mismo no tenemos un encierro mundial, no tenemos un bicho, sí tenemos mucho miedete en los mercados, pero no tenemos lo que tuvimos allí. Por lo tanto, las caídas no tienen por qué profundizar mucho más de lo que lo han hecho ya. Quizá hemos visto un 50% de la caída desde que empezaron todos estos temores. Por tanto, estaremos muy atentos a esto, porque si los siguientes meses tenemos una fuerte bajada de tipos de interés en Estados Unidos, que yo no creo que lo vaya a llevar al 0% con la inflación que tenemos a día de hoy, pero sí podría llevarlo a niveles del 2,5-3%, podría coincidir eso también, quizá algún otro leñazo a la baja, pero para una posterior recuperación muy potente que acabe generando un nuevo bull run y una nueva alt season para el sector de las criptomonedas. De hecho, si repasamos las ocasiones anteriores en las que el SP500 ha tenido caídas del 5% o más, desde el año 1980, esto ha pasado en 39 ocasiones. Y después de 6 meses, desde ese movimiento de caída del 5%, el SP500 subió un 7%. Pero 12 meses después, la subida promedio fue del 11%, terminando en verde aproximadamente el 75% del tiempo. Damos la bienvenida a las correcciones de mercado. Es decir, que esta perspectiva bajista del corto plazo es una perspectiva muy alcista para el corto, para el medio y largo plazo. Y si yo interpreto que de cara al último trimestre podría empezar este famoso bull run, que parece que nunca llega, pero es que es lo que tiene estar actualizando el mercado todos los días para Bitcoin y las criptomonedas, esto desde luego que históricamente nos marca una muy buena perspectiva. De hecho, si vamos a ver el comportamiento del SP500, que es lo que tenemos aquí en naranja, con su comportamiento promedio, que es lo que tenemos aquí en azul oscuro, y aquí tenemos en esta franja de color azul clarito los comportamientos históricamente más buenos en cada uno de todos los meses, y evidentemente de la media para abajo los comportamientos más malos. Pero es que recientemente hemos tenido en el techo del SP500 ha coincidido con el mejor rendimiento histórico del SP500, por lo tanto después de este techo lo normal es generar caídas como la que estamos viendo, pero fijaos que ya estamos cercano a la media histórica, por lo que a partir de aquí entramos en una nueva fase en la que podría ser a partir de septiembre-octubre, donde el mercado tiende a rebotar, sobre todo los años que tiene un muy buen comportamiento el SP500, generando un máximo o un techo o digamos un pico en el mes de noviembre-diciembre, donde casualmente tenemos elecciones. Y fijaos que aquí también el comportamiento de Bitcoin, en este caso este analista que se llama Red Capital hace unos análisis bastante interesantes de los ciclos de Bitcoin, y fijaos como con esta línea vertical azul nos marca los halvings de Bitcoin, y con estas circunferencias de color naranja son las tres iguales y las tres pone en el centro el halving. Y fijaos que para aproximadamente lo que sería el mes de octubre deberíamos o podríamos estar, según las dos muestras anteriores, estar atacando la parte alta y rompiendo máximos históricos después de estas caídas que, como hemos visto, históricamente son alcistas. Claro, ahora es interesante saber quién está comprando y quién está vendiendo, y en pantalla estamos viendo qué es lo que está haciendo BlackRock con su ETF IBIT de Bitcoin. Y como veis, con esta reciente caída no ha vendido ni un solo Bitcoin. De hecho, la
La única venta que vimos fue por allá en el mes de mayo, concretamente a principios de mayo, de 0.6 mil millones de dólares, concretamente, y a partir de ahí fijaos que a pesar de las caídas que estamos viendo en el corto plazo, estos solamente hacen que comprar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que siempre gana el dinero inteligente, no? Daos cuenta de esta imagen también muy interesante, que nos marca en estos picos de color azul, cuando en las redes sociales se comenta la palabra de Bitcoin a 45 mil dólares. Y es precisamente uno de los mayores picos que hemos visto con esta reciente caída. Fijaos que esto ya sucedió antes cuando Bitcoin cotizaba en los 53 mil dólares. Tuvimos un pico que en redes sociales, Sentiment es también un perfil muy interesante de hacerle seguimiento, porque nos habla del sentimiento también por ciertos indicadores de redes sociales, por palabras clave, palabras de Google, etcétera. Y daos cuenta que cuando tenemos un consenso que estipula que va a Bitcoin a retroceder a 40-45, ha sucedido en los mínimos de... esto fue mayo, en los mínimos de junio, en los mínimos de... después del sell the news de los ETF. Entonces, el mercado, como hemos visto anteriormente en la sección de datos en cadena, está capitulando. ¿Podemos tener mayores correcciones? Podemos tener mayores correcciones, pero desde luego que el escenario es ridículamente parecido a lo que vimos en marzo del año 2020, donde esto que estáis viendo aquí es precisamente el top del mercado del año 2019, el top del mercado de los 74 mil dólares, y aquí tenemos una estructura. Fijaos, aquí forma triangular, aquí también tenemos la forma triangular, luego tenemos aquí acaba el triángulo, tenemos un A, B, C, aquí tenemos un A, B, C, y aquí tenemos la última onda que acaba completando una figura correctiva con un mínimo en capitulación, generando máximos decrecientes, preparando el mercado a un inducement de liquidez que se llama para ir a romper todas esas zonas. Así que sin más dilación, vamos a darle caña al análisis técnico. Muchos recordaréis como el domingo de la pasada semana os comenté, tenemos ahora mismo sobre la mesa el peor escenario que cabe esperar para iniciar una semana alcista. ¿Por qué? Porque sábado y domingo están siendo correctivos en Bitcoin y en el ecosistema cripto, y quizá esto esté actuando como un indicador adelantado de lo que nos vayamos a encontrar el lunes en el sector tradicional. Podríamos abrir con un gap a la baja, es lo que tuvimos. A partir de ahí el lunes fue un día épico con un repunte brutal en el VIX que nos llevó hacia niveles en torno a los 65, un mercado tan volátil que no lo veíamos desde marzo del 20 con todo lo que sucedió, y con un retroceso del SP500 del 40%. Es importante lo que vamos a ver ahora. Bueno, 40 creo que fue 20 y pico, da igual, es indiferente eso. Importante que comentamos también cuando vimos este repunte, lo que ahora necesitamos ver es una caída del VIX de entre el 30 y el 40%, y hasta el momento actual esa caída está siendo del 65%. Esto es una muy buena señal, porque lo que nos está indicando es que este pico de miedo probablemente quede como eso, como un pico de miedo. El mercado se ha dado cuenta que a la mínima los bancos centrales intervienen, tal y como sucedió en marzo del año 2020, antes de también un fuerte repunte. Entonces, esta es una de las mejores señales que podríamos tener ahora mismo, esta caída en el VIX. Ahora, si pasamos a ver el comportamiento del Nasdaq 100, del sector de la tecnología en Estados Unidos, fijaos que perdió este canal alcista y también ha generado un test a estas zonas para una posterior recuperación. Lo que yo esperaría, a mí me cuesta mucho creer que vamos a tener este tipo de recuperaciones, ¿vale? Lo digo ya, me extrañaría mucho, principalmente porque aún no se han bajado los tipos de interés, aún no se ha comentado si vamos a entrar en un programa de expansión monetaria, que probablemente sí, pero aún no lo sabemos. Y este movimiento de impulso, los mínimos se generaron cuando se empezaron a desvelar las cartas por parte de los bancos centrales. Ahora mismo no se han desvelado, entonces no sabemos el escenario que nos vamos a encontrar la siguiente semana. Me extrañaría mucho este tipo de recuperación, aunque bueno, pues tampoco la podemos descartar. Pero fijaos cómo en gráfica diaria hemos ido a testear este bloque que estuvimos comentando. Para mí esto es una acumulación antes de la ruptura de nuevo a máximos históricos que llevó al Nasdaq 100 a niveles en torno a los 20.000 puntos. Entonces, mi escenario A, en este caso, que ahora iremos a ver a Bitcoin, pero quiero poner un poquito de contexto en los índices y en el VIX para que entendamos bien lo que espero de Bitcoin, es tener algún tipo de rebote, reacción bajista, empezar a consumir tiempo por estos niveles, perforación, vuelta, recuperación, quiebre de estructura, y quizá de cara a octubre entrar en un escenario alcista para finalizar un año por todo lo alto, de la mano también de unas elecciones, e incluso inicios de año también suele ser una muy buena una buena fecha, ¿no? Entonces, esto es lo que esperaría. Ahora, me voy a Bitcoin. Fijaos el tinglao que tenemos aquí montado, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que vamos a ver ahora todos juntos. Esto
esto que vamos a ver ahora todos juntos es algo que yo ya comenté en mi comunidad privada de BitGet, que os invito a todos a que os paséis, porque, por ejemplo, esta mañana estaba comentando que yo, iba a tomar esta operación en Solana, estábamos determinando zonas de alta probabilidad para buscar ventas, estamos llegando a la zona número 1, he determinado ciertas zonas y ahora os voy a dejar por aquí la operación que he tomado en Solana, en la plataforma de BitGet. No es un canal de señales, es un canal en el que si quieres estar mejor informado de todo lo que pasa en cripto, pues aquí vas a tener a un jodido friki que te va a pasar información prácticamente todos los días, te va a grabar vídeos, porque esto que vamos a ver ahora ya lo di en la comunidad en este vídeo de aquí, este fue el directo de 1 hora que hicimos, y esto lo vimos el día 5 de agosto, es decir, hace un par de días, ya comenté a la comunidad este escenario que estamos viendo ahora, paso gráficas on-chain, y también pues eso, zonas de alta probabilidad en donde Bitcoin probablemente inicie ciertos retrocesos. Esta mañana he pasado esta zona, he explicado por qué era una zona de alta probabilidad para buscar cortos, y finalmente estamos teniendo este tipo de correcciones que veremos hasta dónde nos llegan, ¿no? Y también pues lo he explicado bien para personas que están empezando y para personas que ya tienen cierta experiencia con este audio de 3 minutos, así que os invito a todos a que os paséis por palmbtc.club, sigáis unos pequeños pasos muy sencillos, ponéis aquí vuestro UID de BitGet, importante estar registrados con este enlace, el usuario de Telegram y el correo electrónico, y una persona de mi equipo os invitará al Telegram entre 24 y 48 horas después de que hagáis estos pequeños procesos, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a empezar a explicar esto, vamos a quitar todo el tinglao que tenemos aquí dibujado y primeramente vamos a empezar a comparar esta corrección con esta otra para que veáis la gran similitud que realmente tienen. Empezaremos por esta de aquí. Tened en cuenta que tenemos 3 tipos de correcciones a partir de las cuales hay muchas derivadas, ¿vale? Es decir, tenemos figuras triangulares. Dentro de las figuras triangulares comunes son 5 ondas, lo que hay. Podemos tener pues triángulos normales, podemos tener cuñas alcistas, podemos tener expanding flat, podemos tener un montón de estructuras. Entonces lo importante es detectar las 5 ondas dentro de esta figura triangular. Lo primero que vamos a hacer es, aquí tenemos, vamos a hacerlo rápido para no estar mucho tiempo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. A partir de este punto empieza una corrección de onda plana de A, B y C, y aquí tenemos un movimiento rápido de onda C dentro de esta gran corrección, y esto sería una corrección en triángulo, que sería la primera onda, una corrección de ABC, que en este caso aquí tendríamos la segunda, y la tercera onda bajista y rápida que nos llevaría a zonas de capitulación. ¿Vale? Fijaos en toda esta estructura que es muy similar a lo que vais a ver ahora. Ahora si nos vamos al momento actual en Bitcoin, fijaos que también tenemos esa estructura en una temporalidad pues no tan extensa, por lo tanto el siguiente movimiento veréis que no lo voy a poner tan arriba como sucedió desde los mínimos del 20 hacia los máximos del 21, pero la estructura es algo muy similar. Fijaos que tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5, tenemos aquí esta estructura triangular en forma de A, aquí tenemos A, B, C en forma de B, y aquí tenemos una corrección en forma de C, y esto es lo que nos lleva a tener ya la corrección de onda 4 prácticamente finiquitada. Aún pienso que podríamos volver a esta zona de mínimos y perforarlos ligeramente por algo que os voy a comentar, que todos los que estáis en el Telegram pues ya lo sabéis. En este caso tenemos que generar un primer recuento de grado mayor. Hay mucha gente que a día de hoy pues no acaba entendiendo las ondas. Fijaos, bueno, de hecho la vamos a dejar ahí. Fijaos, aquí tenemos claras 5 ondas, ¿verdad? Desde los mínimos del ciclo anterior. Esto es la 1, esto es la 2, esto es la 3, esto es la 4 y esto es la 5, ¿verdad? Venga, ahora vamos con el recuento de ondas actual. Esto es el movimiento de onda 1, aquí tenemos una plana en forma de onda 2, aquí tenemos la onda 3 y estamos ahora dentro de este movimiento de onda 4 antes de un movimiento impulsivo quizá de cara a finales de este año. Entonces, ¿hemos visto ya lo mínimo? No, yo creo que no. Creo que no, por lo que os voy a comentar ahora. La onda 4 tiene una particularidad, ¿vale? Y es que en tiempo suele consumir más tiempo que la onda 2. Y en este caso, si la onda 4 inicia desde este punto, es el que hay que tomar de referencia respecto a la onda 2. Entonces, aquí tenemos una herramienta de FIBO muy interesante que la he comentado también en varias ocasiones, que lo que nos hace es coger el tiempo de un punto a otro punto, y este tercer punto lo vamos a poner en el inicio de la onda 4. Entonces, ahora mismo lo que nos está midiendo esta línea de color azul, que nos pone aquí abajo un 1, es que concretamente la semana del 12 de agosto, que no hemos llegado aún, es el mismo tiempo
que duró la onda 2. Y la onda 4 normalmente en tiempo suele ser mayor a la onda 2. Entonces, a mí me cuadraría bastante bien con unas siguientes semanas generando algún movimiento de búsqueda de nuevos mínimos, testeo, recuperación, estar haciendo el tonto por estas zonas para de cara a septiembre-octubre empezar ese movimiento de bull run. Es lo que yo esperaría. Sobre todo, algo que me cuadra muy bien es si trazo la línea 0,2, que es una línea muy importante en conteo de ondas, donde también se suelen ver zona de mínimos de la onda 4, ¿vale? La línea 0,2 simplemente es la línea que conecta los mínimos de ciclo, el inicio de un nuevo movimiento, con el mínimo de la onda 2. Y estamos pues relativamente cerquita a esas zonas. De hecho, casa bastante bien con lo que hemos comentado antes. Seguimos dentro de la onda 4 en este caso, consumiendo tiempo y también corrigiendo en precio. Por lo tanto, en este caso yo lo que estoy haciendo es plantear dos escenarios. El escenario más alcista es tener una fuerte recuperación, tal y como sucedió por estos niveles de aquí. Después de haber visto los mínimos, después de haber visto ese pico en el VIX, empezar a tener alguna fuerte recuperación que no me casa tanto con el contexto actual, porque aún la Reserva Federal no ha mostrado sus cartas y realmente hasta que no tengamos esa información no vamos a poder trazar del todo bien lo que cabe esperar para el corto y medio plazo. Sin embargo, algo que sería bastante viable es estar consumiendo tiempo por estos niveles, testear la línea 0,2 y a partir de aquí iniciar un nuevo movimiento de ascenso que perfectamente podría ser igual que todo este movimiento anterior, que concretamente si cojo una extensión de Fibo, fijaos que si los mínimos de toda esta corrección llegasen en torno a los $46.000 aproximadamente, estaríamos hablando de un Bitcoin de cara a los máximos de este ciclo para zonas en torno a los $137.000. Movimiento correctivo hacia estas zonas, testeo de la línea 0,2 e inicio de un movimiento alcista que podría llevar al activo a niveles en torno a los $140.000-$150.000 por Bitcoin como máximos de este ciclo, ya teniendo más o menos claro por dónde podría estar el mínimo de todo este movimiento de caída. Así que veremos finalmente el movimiento que tenemos. Ya os digo, yo lo que pienso es que podríamos volver a esta zona de mínimos y esto es algo que si nos vamos a lo que sucedió en el año 2020 ya pasó. Fijaos que tuvimos primero una fuerte recuperación, concretamente el día 13 de marzo, y luego volvimos a testear la parte baja. Aquí no lo perforamos, pero bueno, yo creo que sí que iremos a perforarlo, como mínimo testear esas zonas de mínimos esta semana, y ahí es donde deberíamos ver una reacción interesante por estos niveles. También dentro de esas 3 compras en spot he realizado una, y la comunidad privada también sabe dónde está mi segunda zona de acumulación para buscar una compra para el medio plazo, en este caso dentro de ese 20% que llevo en el mercado spot y realizar futuras ventas. Si nos pasamos a ver, Ethereum en este caso está teniendo un comportamiento bastante peor. Ha ido a testear ya la línea 0,2, que es una línea que no me gustaría que perdiera, porque si no el panorama cambiaría bastante. Debería aguantar estos niveles de mínimos Ethereum y no me gustaría verlo por debajo de los $2.000. ¿Alguna ligera perforación? Te lo compro, pero no me gustaría verlo por debajo de estas zonas. De hecho, pienso que desde estos niveles lo que vamos a ver es una fuerte recuperación. Y ahora falta una carta sobre la mesa que pienso que es la que está esperando el mercado, que son las palabras de la Reserva Federal. Así que bueno, una vez que tengamos eso, pues probablemente el mercado ya tenga un movimiento mucho más direccional. Si nos pasamos a ver Solana, bueno, voy a explicar esto también. Son zonas súper... para personas que están entrando, ¿no? Para personas que están entrando en el mercado, que entiendan dónde están esos niveles en los que no se tiene que comprar y dónde están esos niveles en los que se tiene que vender y se tiene que comprar. Algo tan sencillo como eso, detectar zonas de alta probabilidad para buscar trades en largo, y una vez que llegamos de estos largos, ver dónde están esas zonas para realizar ciertas ventitas. Ahora, después de esta venta que he cazado esta mañana en Solana por estos niveles, voy a esperar una corrección que lleva al activo de nuevo a niveles de los $132. Y para finalizar analizaremos el Total 2, que recoge la capitalización total del mercado de las altcoins, y fijaos cómo nos ha ido a testear todo este bloquecito de aquí, toda esta zona de reacumulación por la parte alta de esta estructura de acumulación de Wyckoff, que fue la que llevó el activo a los máximos del criptomercado de finales de marzo. Así que esperaría que aguantase por estos niveles y a partir quizá de principios, mediados de septiembre empezar a ver algún tipo de reacción alcista para de cara a octubre ya entrar en ese escenario que solemos ver al final de cada ciclo. Bueno, vamos a ver cómo avanza, familia, el mercado las siguientes 24 horas y no descarto traer otro vídeo mañana. Dejadme por favor en la caja de comentarios si os ha gustado esta nueva sección de Crypto Twitter, que estaré atento a vuestras respuestas. Fuerte abrazo, chao.